todos. Mi nombre es William Galvis, integrante del grupo de desarrollo de servicio domótico de la red Tecnoparque Colombia, Nuevo Medellín. Junto con mis compañeros Rubén Darío Arias, Jairo Andrés Vélez y Víctor Escobar, le vamos a mostrar una serie de tutoriales en las que se introducirá en el diseño de circuitos electrónicos usando Altium Design. Primero que todo, tenemos el logotipo, ya suponiendo que tenemos instalado el software Altium, ¿cierto? Nos aparece este logotipo con el nombre de Altium Design Summer 9. Lo abrimos, ¿cierto? Doble clic y nos aparece esta pantalla. Para iniciar a hacer un proyecto de PVC en Altium Design, primero damos File, Nuevo, vamos a Project y creamos vamos a crear un PCB, un proyecto PCB, ¿cierto? Vamos a arrancar iniciando con un esquemático. En el esquemático, de forma gráfica, vamos desarrollando el circuito, ¿cierto? Que se nos vea como una especie de plantilla o de documentación para que otros integrantes o otras personas puedan ver lo que se hizo, ¿cierto? De forma muy gráfica. Las librerías, para encontrar los elementos, lo encontramos en la parte derecha de la pantalla, en Libraries, ¿cierto? Como pueden ver, hay una cantidad de librerías en la cual el cliente o la persona, mejor dicho, puede tomar los elementos. En esta parte podemos ver el tipo de elementos que vamos a tomar. Por ejemplo, esto es una antena, una batería, una conexión de 110, fuente de Dios, ¿cierto? Condensadores. Vemos muchos elementos. Pero ¿de dónde surgen estas librerías? Esta librería surge de este botón llamada Libraries, en el cual usted puede seleccionar el tipo de librerías, ¿cierto?, que necesitas. Cuando se chulean y le das instalar, pues automáticamente instalan. Lo cerramos y nos debe aparecer las librerías. Por ejemplo, habíamos integrado las librerías de FPGA. Regresamos a Libraries, quitamos los chulitos de librerías porque nosotros no vamos a trabajar con sistema de FPGA, sino que vamos a hacer un diseño en PCB. Cerramos y como pueden ver ya desaparecen las librerías que no deseamos que aparezcan. Normalmente las librerías básicas de este programa, donde podemos encontrar una variedad muy, pues, los elementos más comunes, los pasivos como los condensadores y la resistencia, los encontramos en Miscellaneous Device. Y los elementos comunes que nos permiten conectar, pues, ribus, cables, conectores USB o DVM, lo encontramos en Miscellaneous Connector. Por defecto ya vienen incluidas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos en Miscellaneous Device, que es donde estábamos con todos nuestros elementos. Los más comunes entre los transistores, bobinas, diodos, LEDs, una cantidad grande. O también, aquí lo dejamos en Miscellaneous Device, y de forma rápida queremos encontrar un elemento, le ponemos, por ejemplo, vamos a buscar una resistencia, le ponemos res y nos aparecen las resistencias. Si hay una cantidad muy variada de las resistencias. En esta parte de abajo, damos clic y nos aparece el footprint, es decir, el tipo de encapsulado que tiene nuestro elemento. Por ejemplo, esto es una resistencia superficial, ¿cierto? Aquí se nos ve en 3D,
Esta es la ventaja que tiene pues Altium, que es muy gráfica. Entonces, por ejemplo, este es un trimmer, cierto, con su conexión. Entonces aquí, además de ver su parte gráfica, también vemos cómo va a quedar nuestra PVC, o sea, los elementos que quedan en la PCB. Esta es una resistencia normal de las comunes, listo, etcétera. Regresamos a libraries y podemos ingresar a una cantidad pues mucho más amplia de librerías. Además de tener connector y device, por ejemplo acá abajo tenemos conexiones con otras librerías, por ejemplo una librería llamada Daniel que fue creada, o esta librería de la National Instrument, cierto, como se ve su logotipo, que fuimos a la carpeta de la National Instrument y descargamos esa librería, o de la ST, de la ST también. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar estas librerías? Entonces le damos instalación y buscamos en el disco C la carpeta de Altium. Como todos pues deben de saber, se instala en el disco C, en archivos de programa, Altium, y buscamos library. En library, si pueden ver, hay unas carpetas con nombres de fabricantes como la Allegro, cierto, la Amphenol, la Atmel. Entonces cada una de ellas tiene unas librerías que ustedes pueden instalar. Solamente le dan clic, cierto, por ejemplo este es de la Atmel de 8 bits, y le damos abrir. Entonces cuando le damos a abrir aparece Atmel 8 bits, sí, y de una vez aparece chulear, es decir que nos va a mostrar allá. Se nos pone de una vez aquí en la Atmel. Como tenemos el Atmel pero tenemos Rex, cierto, quiere decir que está buscando algún elemento que inicie con el nombre Rex. Como no tiene, no aparece nada, entonces uno se los quita y ahí aparece pues lo que tienen los microcontroladores que inician con el nombre de AT, cierto. Entonces como pueden ver, esta es la parte gráfica del elemento y este es el footprint, como queda en la PCB. Eso por este lado. Vuelvo a repetir una cosa: para crear un proyecto de PCB, es decir, una tarjeta PCB, tiene que primero dar el file, nuevo, proyecto PCB, y crear el esquemático. La parte gráfica es file, nuevo, esquemático, una vez hayan creado el PCB project. Resulta que muchas personas crean el file, new, el esquemático, y le aparece acá arriba free document. Cuando aparece en free document es para hacer una documentación, un proyecto. Entonces a la hora de usted crear un esquemático y pasar a la PCB, no es posible, porque usted creó un archivo para documentar, no para crear un proyecto de PCB con todas las nominaciones, es decir, las medidas que lleva un PCB, como para que una máquina entienda las dimensiones que debe de trabajar. No les crea ningunos Gerbers y ningunos drill, que son los que necesita la máquina para poder operar una máquina de 3D, de prototipado, o una de ASIO. Ahora, para que le guarde el proyecto, cierto, se necesita salvar, cierto, salvar el proyecto. Yo lo voy a hacer en el escritorio. Pero primero que todo hay que crear una carpeta, cierto. La carpeta lo voy a llamar prueba. Dentro de la carpeta dice sheet 1, cierto, o sea que me va a guardar el esquemático. Voy a guardar y luego me aparece que el PCB también, pues el nombre del proyecto también lo debe guardar. ¿Dónde guardo todo? Todo, pues tanto el PCB como el proyecto como el esquemático deben guardarse en la misma carpeta. Listo.
Como pueden ver, ya desaparece el color rojito. Por ahora vamos a sacar unos elementos, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño circuito demostrando pues cómo se conectan los componentes en el esquemático. Como hemos dicho, en Connector encontramos todas las conexiones y en Device todos los elementos pasivos y activos más comunes que utilizamos los electrónicos. Vamos a hacer un pequeño circuito con resistencias y un integrado. Aunque no tenga sentido, pues vamos a hacerlo. De esto tomamos esta resistencia, vemos el footprint, que si lo necesitamos, pues sea de nuestra medida, pues sea comúnmente usable, lo arrastramos. ¿Cómo lo arrastramos? Tomamos la resistencia y le damos clic rex y ya solamente le damos un clic y lo soltamos y le damos clic nuevamente donde lo vamos a poner. Pero como pueden ver, las resistencias quedan como varias resistencias ahí pegadas. Para salir de acá le damos escape, para salir pues de esta resistencia le damos escape y como pueden ver ya no tenemos resistencia. Las resistencias se enumeran. Por ejemplo, aquí tiene una res, disculpe, qué pena. Tiene una res con un signo de interrogación. Eso es para que lo enumere. Entonces tenemos res 1, damos OK. Y resulta que si hay otro elemento que se llame de igual forma, estas se ponen de color rojo indicando que hay un error. Estos errores hay que corregirlo porque a la hora de pasarlo a un PCB no nos los permite, pues no nos permite crearlo, no nos aparece estos elementos. Entonces es un problema. O no nos permite crear la PCB. Entonces hay que enumerarlos consecutivamente o con nombres diferentes. Los nombres, como pueden ver, se pueden arrastrar. Lo ideal es que lo dejen donde lo encontraron, para si por casualidad lo arrastran, le dan control Z, ¿cierto? Se toma directamente desde el elemento, se le da clic para que giren, ¿cierto? Para que giren se le da con la tecla espaciadora y como pueden ver tenemos diferentes giros cada vez que le doy con la tecla espaciadora. Pero para hacer esto es que tenga que tener el clic sostenido, el clic izquierdo sostenido y la tecla espaciadora para poder girar. Vamos a organizarlo bien organizadito. Listo. Vamos a hacer, se me ocurre algo, vamos a hacer una fuente pequeña, ¿cierto? Que tome voltaje de 110, digamos, y que nos permita sacar un voltaje, por ejemplo, de 5 voltios. Entonces vamos a buscar en device un regulador de voltaje. Vamos con el teclado hacia abajo. Como pueden ver, aquí tenemos reguladores de voltaje, volreg, y en esta parte hay diferentes diseños. Pues por casualidad aquí todos son lo mismo, pero estos son reguladores de voltaje. En este caso no encontramos
un footprint de un regulador de voltaje TO220, ¿cierto? Pero la gráfica que nos muestra acá es de un regulador de voltaje pues que utilizamos normalmente. Entonces vamos a tomar, y es el único regulador pues que nos aparece, el único nombre que aparece con regulador de voltaje. Igualmente lo vamos a tomar y luego le cambiamos el footprint por uno de TO220. Vamos a poner regulador de voltaje 1 y vamos a buscar un conector. Cierto, me señales conecto. Por ejemplo, acá tenemos conectores como un jack power, este conector es cuando no lo divisen bien de qué tipo de conexión es, que se le haga difícil en 3D, damos clic en el martillito y aparece el chulado 3D. Entonces le volvemos a dar clic para que quite el chulito, ¿cierto? Y de esta forma podemos verlo en 2D. Regresamos otra vez a 3D. Bueno, es que tengo el nombre de redes arriba, entonces hay que quitar el nombre de redes para que nos muestre más conectores, porque si no busca conectores que tengan nombre de redes, o que inicien con redes o que tengan en alguna parte de su nombre la red. Ya que aquí no aparecen más conectores cuando le quitamos ese nombre. Una cantidad de conectores bastante grande. En este vamos a tomar una Gear 2. Quitémoslo, o sea, un conector de dos posiciones. Le damos please y lo extraemos. Listo. Si lo tengo sostenido, ¿cierto? Yo lo tengo un poco al revés, ¿cierto? Como para poder conectarlo del punto 1 a la entrada del regulador. Si le doy clic sostenido y luego le doy espaciador, vemos que el 2 se nos pone arriba y el 1 abajo, porque igualmente le está rotando. Entonces, para hacer un mirror o un espejo del elemento, tomamos el elemento sostenido y no le damos espaciador, sino que le damos X y nos crea un mirror, es decir, un espejo, como un espejo. Lo gira, ¿cierto? Como si estuviera un espejo. Y lo nombramos. Este sería el P1. Vamos a suponer que esta es la entrada del voltaje para nuestro elemento. Vamos a buscar unos condensadores. Vamos a darle capacitor, pero no aparece nada porque está en miscelánea connector. Los elementos, como hemos dicho con anterioridad, eran miscelánea device. Y le damos capacitor. Acá nos aparecen varios capacitores, ¿cierto? Y acá en la parte de abajo vemos el footprint. Por ejemplo, este sería un capacitor cerámico, ¿cierto? Y estos redonditos sería el dieléctrico que normalmente pues usamos. Vamos a tomar este capacitor
Vamos a darle X capacitores. 1, 2. Y con espacio, lo sostenemos y con espaciadora giramos. Sostenemos y espaciadora. Vamos a llamar este capacitor 1. Le damos OK. Y a este lo llamamos capacitor 2. Le damos OK. Estos dos capacitores son de 100 picofaradios, pero yo quiero que C1 sea de 1 microfaradio y C2 sea de 10 microfaradios. O al contrario, este que sea de 10 microfaradios y este de 1 microfaradios. Para cambiarle los valores, volvemos, le damos doble clic al elemento donde le cambiamos el nombre, ¿cierto? Pero en esta parte donde dice value, como pueden ver, hay 100 picofaradios. Entonces yo lo quiero cambiar a 10 microfaradios. Entonces ponemos 10, una U minúscula que representa los microfaradios, ¿cierto? Y le damos OK. Entonces ya nos aparece con 10 microfaradios. Igualmente con el otro. Doble clic. Tomamos y le ponemos 1 microfaradio. Tomar una resistencia acá, suponiendo pues que nos va a regular alguna corriente de consumo. Para borrar elementos en grupos, vamos a tomar estos dos, los selecciono y simplemente le doy suprimir, o le doy clic sobre el elemento y le doy suprimir. Para conectar los elementos puedo hacerlo de dos formas. Primero, una forma es darle en place y buscar white, que significa línea. Como pueden ver, nos cambia. Vamos a darle otra vez plex white y nos aparece esa crucecita y se mueve para donde le damos la dirección que le damos con el mouse, ¿cierto? Nos paramos sobre el elemento que vamos a conectar y como pueden ver la punta se pone roja. Eso significa que hay conexión. Le damos clic sin arrastrar, o sea, sin tenerlo sostenido. Simplemente usted da clic y suelta el mouse, pues suelta el clic y lo lleva donde lo necesita. Como pueden ver, donde usted lo necesita se vuelve rojo también, es decir que va a haber conexión. Vuelve, le da clic, ¿cierto? Vuelve y lo suelta, ¿cierto? Entonces ya quedó ahí este elemento conectado. Volvemos a hacer ese mismo elemento, le damos clic y clic. Listo. Para quitar este puntero, digamos que yo ya no necesito más líneas y si le doy clic a la línea, perdón acá, si le doy clic a la línea o le doy clic a nuestra pantalla, queda con una línea. Yo no necesito eso, yo no necesito arrastrar un elemento. Entonces para que quite esto, o le das escape o le das clic derecho. Escape o clic derecho. Listo, ya toma nuevamente nuestro puntero para coger elementos. La otra forma de sacar las líneas, cierto, como esto se llama place, le vamos a dar con la tecla P, cierto, la tecla P nos aparece esta ventana que es muy parecida a la tecla de place, cierto, que aparece bus, netlabel, PowerPoint, o le damos P, nos aparece de una vez. Le damos white, que nos aparece la línea. Otra forma más rápida es de una vez darle P y W.
que también ya nos aparece las líneas. Conectar estos dos elementos. Le damos clic izquierdo. Listo, vamos a conectar la parte de abajo. Entonces ya nos suponemos que el número 1 es el voltaje positivo y la parte de abajo va conectada con el GND, es decir que es el negativo. Vuelvo y le doy PW, ¿cierto? O sea, P de please y W de why. Como pueden ver, para conectar este elemento con este otro, yo debo hacer un cruce hacia abajo, ¿cierto? Pero si sigo con el elemento a conectar abajo, aparece esa raya así, nos aparece con una raya bajando, pues, y no es como muy bonito dejar una conexión así porque no se nota con claridad el elemento. Damos a escape para poder puntear, seleccionamos el cable porque lo quiero borrar y le doy suprimir. Entonces, para este caso, tomamos nuevamente para hacer la línea, le damos clic, le damos a cierta parte, no es necesario que quede en rojo, simplemente que llegamos a una cierta parte para poder bajar, volvemos y le damos clic, bajamos, volvemos y le damos clic y vamos al elemento que se pone rojito, donde hay conexión, y le damos clic. Listo, entonces de esta forma se puede ver el capacitor. Vamos a conectar esta parte. Bien, la otra parte, clic y clic. Y por último, vamos a copiar un elemento. Digamos que este elemento es el que nos va a decir el consumo pues total, como si fuera un sensor de corriente, pongámoslo bajito, 0.01, le quitamos la K, entonces ya nos suponemos que son 0.01 ohmios. Para copiar, seleccionamos el elemento, le damos control C, control V, nos aparece otro elemento, pero como tiene el mismo nombre, cierto, nos aparece en rojo. Entonces le cambiamos el nombre a R1 y este va a ser nuestro elemento que otro elemento, ¿cierto? Digamos que va a ser de consumo, pues es R2 y RK, pues va a ser nuestros elementos de consumo. Le damos P, W y conectamos la masa. En este caso ya nos quedó conectado todos los elementos de forma gráfica. Cualquier persona que pueda ver el elemento pues del circuito de esta forma puede entender de qué se trata el circuito, de qué fue lo que se hizo. Para pasar a PCB, primero le damos guardar. Listo. Y acá abajo en la parte izquierda inferior nos aparece una ventanita llamada Files. Le damos a Files, ¿cierto? Y tomamos estas barras son unas herramientas, ¿cierto? Igualmente que aparece en Project o en File, ¿cierto? Que es el mismo file. Nuevo proyecto, si quieres una librería, un esquemático o quieres una PCB, igualmente nos va a aparecer acá. Por ejemplo, esquemáticos, PCB, documentos, proyectos ya existentes, abrir documentos.
pero en este caso vamos a buscar son la parte inferior de todo. Esto nos permite abrir y cerrar estas ventanas, estas mosquitas. Vamos a la ventana inferior, dice New From, y damos clic en PCB Board Wizard, ¿cierto? Aquí vamos a crear nuestra PCB. Le damos siguiente, el tipo de escalas que vamos a utilizar, imperial, es decir, americana, o la métrica, la que usamos en Europa y en América Latina. Vamos a tomar la métrica. Le damos siguiente, y este va a ser el tipo de hoja en cual nos va a guardar los documentos. Puede ser A2, A3. Yo normalmente pido tamaño carta. Le damos siguiente. Entonces aquí va números de planos, si va a ser doble capa, y números de líneas si quieres que sea de 2 líneas o una línea simple. La mínima dice que es 2, ¿cierto? Y la capa también aquí dice que puede ser 0 capas o de 2 capas. Veamos siguiente. Este es un tipo de cómo va a crear las vías. Estas son las vías que son derechos, pues que normalmente todo el mundo conoce, y estas son por sectores. Esta es muy utilizada para electrónica de potencia, donde necesitas hacer muchos planos a tierra, o necesitas que las conexiones tomen el mayor área posible, no una línea, sino que tome una región de área, y de esta forma aterrizan, o mejor dicho, la tierra o por donde va a pasar la corriente tiene una buena área, por lo que permite una mejor conductividad. Por ahora, como no trabajamos con elementos de mucha potencia, tomamos líneas normales. Entonces aquí nos aparece si queremos que pues si nuestro elemento tiene si nuestra PCB tiene elementos en la capa superior y en la capa inferior. No, solamente va a tener elementos en la capa superior o en una sola capa, ¿cierto? Elementos superficiales, es decir, él pregunta si va a tener elementos superficiales en las dos capas o en una capa. Normalmente, como el circuito es básico, es en una sola capa. Y acá en Component nos dice, como veníamos anterioridad, con doble línea o con una sola línea. Le damos una sola línea, ¿cierto? Simple. Le damos siguiente, y aquí nos dice las dimensiones. De mínimo, el mínimo ancho de nuestras líneas, el ancho de los trujoles, de los pack, que son los huecos donde vienen los elementos. Pues son las mínimas dimensiones que puede tener como reglas, ¿cierto? Podemos dejarlo así, son de 0.3 milímetros. La mayoría de las máquinas trabajan con un mínimo de 0.25, o sea que ahí estamos llegando un poquito al límite. Por ejemplo, en el caso de las líneas, esta es la mínima, ¿cierto? La máxima de ahí en adelante. El espacio que hay entre línea y línea, la mínima, es de 0.3. Damos siguiente y le damos finalizar. Pueden ver, se creó otro proyecto llamado PCB1, ¿cierto? Le damos clic acá arriba, nos muestra el esquemático. Y si le damos en el PCB1, donde va a quedar nuestra PCB. Una vez que esté uno en la PCB, le damos clic derecho, le damos opción, board opción, y quitamos display chip, ¿cierto? Que nos permite crear el ambiente de la PCB. Volvemos a project, y como pueden ver, la PCB1 que creamos quedó por fuera de la PCB, o sea, por fuera de la carpeta del proyecto, porque no está creada, no está guardada. Entonces debemos de guardarla en la misma carpeta. Escritorio, prueba, guardar. Ya quedó guardada. Para ingresarla a nuestra carpeta, pues ingresarla a nuestro proyecto,
se puede hacer dos formas. Una es dándole clic derecho, adicionar proyecto existente y seleccionar a la PCB1, le damos a abrir y nos aparece en nuestro documento. O tomarlo y arrastrarlo hacia arriba y ya nos aparece, ¿cierto? Dentro del mismo paquete. Le damos guardar. Listo. Vamos a esquemático. Nuevamente. Le damos Project Copilar. Cuando le damos Project Copilar, él copila si el proyecto que acabamos de crear, si este documento está bueno, es decir, no tiene nombres repetidos, las conexiones están buenas, cualquier cosa. Entonces si damos compilar PCB, listo, no nos aparece ningún error, no nos aparece ninguna ventana de error. Vamos a simular un error, pues digamos que esto no esté conectado. Vamos a poner una conexión que sea breve, esta por ejemplo. Vamos a quitarla, listo, y vamos a darle lo mismo. Perdón, sucede que no aparece los mensajes de error. Le damos compile error. No me aparece el error. Entonces hay que tener cuidado con las conexiones. Él supone que esto no va conectado. Vamos a darle a este amigo res 1 a ver. Por ejemplo, acá que nos muestra un error. Proyecto compilar. Y ahí nos aparece un error, ¿cierto? Ese error, cuando le damos doble clic error, dice resistencia 1, es decir, dos elementos con resistencia 1. Y como pueden ver aquí en la pantalla, se nos vuelve la blanca y nos señala dónde está el error, ¿cierto? Para venir acá al error, simplemente le damos doble clic a la pantalla y ya nos aparece. Para poder acercarnos a nuestro elemento, le damos control y con la rueda que tiene el mouse vamos acercando. Control y la ruedita, nos vamos acercando. O acá arriba, donde están las lupas, hay un zoom area. Entonces le damos clic en zoom area y creamos, con clic sostenido, creamos el área que queremos ver, ¿cierto? Y volvemos y le damos clic, nos aparece el área que nosotros seleccionamos. El error es que se parece R1 y R1. Entonces vamos a ponerle nuevamente R2, le damos clic. Como pudimos ver, con los mismos nombres nos mostró el error, pero cuando no teníamos conexiones no nos mostró el error. Hay que tener sumamente cuidado cuando se esté conectando, porque algunas conexiones no las asume como errores, sino que se supone que van así desconectadas. Cada acción que se haga se debe guardar. Listo, entonces ya le dimos Project Compilar PCB y vamos a Design y le damos UPA PCB Document. Listo. En Design UPA Documentos Open aparecen los elementos y las conexiones, ¿cierto? Este es el nombre de cada cable de conexión: NS1, 2, NS2 y NSR2. Él por defecto toma esos nombres, es decir que aquí hay 4 cables con las conexiones y 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Listo. Le damos ejecutar y aparecen todos chuleados, es decir que todos están bien.
En este punto, si no están conectados, en este punto aparecen una X. Y es aquí donde dice donde no hay conexiones. Por ejemplo, en NR, donde yo lo desconecté, aparecería una X de las conexiones. Sí, sí, aquí aparecerían los errores de conexión en este punto. Primero le damos a ejecutar y luego validar. Entonces vamos a ver las conexiones. Vamos a acercarnos al área. Nos aparece conexiones. Conectado. Listo, y tomamos nuestros elementos. Ya sabemos que le damos control. Con la ruedita del teclado vamos alejándonos o acercándonos a nuestro objetivo. En este caso lo vamos a pasar a nuestra área de trabajo, que es esta región negra. De hecho, todo es nuestra área de trabajo, simplemente que aquí podemos visualizar mejor los elementos. Debemos seleccionar este espacio y darle suprimir para que se quite. Listo. Una vez teniendo nuestro elemento de la PCB, vamos y de pronto no lo reconozcamos porque quedó la forma gráfica acá en el esquemático, pero aquí en la PCB no, de pronto no lo reconozcamos. Entonces vamos en el esquemático, digamos que necesito mirar cuál es este elemento. Simplemente le doy clic al elemento que está seleccionado y regreso a la PCB. Como puede ver, hay un elemento que aparece con un color más brillante, un blanco brillante, que fue el que yo seleccioné. Es decir, que este P1 es este P1 seleccionado. Y de esta forma me voy ubicando, voy armando la PCB. Listo. Entonces voy para el elemento siguiente, que es este capacitor. Le doy clic, que quede seleccionado y vuelvo a PCB en cual que es este elemento. Listo. Y así voy organizando mis elementos de la PCB como lo hago en el esquemático. Es decir, que este es este y este por defecto es este. Igualmente, estos elementos podemos girarlo de la misma forma que lo hicimos en el esquemático. Lo tomamos con clic sostenido y con espaciador giramos. Listo. Como pueden ver, hay unas líneas que son flexibles, ¿cierto? Y que se mueven junto con el elemento que cada vez que lo movamos se mueve en esta misma línea. Y también nos dice por dónde pretende cruzar, ¿cierto? Si se cruzan algunas líneas o no. Lo ideal es que se organice los elementos de tal forma que haya menos cruce, ¿cierto? Por ejemplo, yo tomo este elemento y lo giro y quito este cruce, pero se cruza acá abajo. Entonces sigo girando. ¿Listo? Y no, esta sería la forma donde menos se cruzara. Aquí, como pueden ver, se cruza mucho. Aquí se cruza con el de abajo. Pues entonces yo voy a hacer lo siguiente: tomo el de abajo acá y el de arriba acá, y de esta forma quito una cantidad de cruces que habían acá. Eso hace que cuando le dé autorouter sea mucho más fácil de generar las líneas. Vamos a tomar este elemento que está muy cruzado. ¿Sí? Como pueden ver, se cruza. Y como pueden ver aquí, lo sigo girando y ya hasta que quede algo completamente un poco más recto.
Ahora, yo estas dimensiones, digamos que de los condensadores no es la que yo necesito, o este regulador no es el encapsulado que yo necesito un TO220, entonces yo necesito cambiar este encapsulado. Aunque la parte gráfica es la misma, el encapsulado aquí yo lo puedo cambiar, aún cuando no se encuentra así en la librería. Yo se las puedo cambiar. ¿Cómo? Tomando doble clic, nos aparece esta ventana y acá nos dice el nombre del elemento. Aquí donde hay 3 puntos, le doy clic y empiezo a buscar un elemento cercano al encapsulado que yo necesito, que se parezca. Así, por ejemplo, este es un encapsulado TO220, muy parecido al TO220. Vamos a buscar más. A ver si encontramos en otra parte. No. Encontramos en otra parte, sino que aquí encontramos el TO220. Entonces le damos OK, ¿cierto? Y nos aparece otro tipo de encapsulado. Le damos OK y nos cambia el tipo de encapsulado. Bueno, con este tipo de encapsulado se nos cruza un poco. Listo. Pero no importa porque acá el hecho es de que se cruce lo menos posible. A veces es imposible que no se le cruce. Y estos condensadores están muy grandes. Entonces digamos que necesito uno más pequeño. Como es en este caso. Como estos que hay acá. Que no lo encontramos nosotros, pero que aquí aparecen, ¿cierto? Nuevamente vamos hacia arriba buscando el encapsulado que necesitamos. Damos OK y OK. Como pueden ver, el tipo de encapsulado del condensador reduce mucho nuestro espacio, entonces vamos acercando nuestro espacio. De esta forma ya giramos nuestro elemento, ya sabemos cómo, clic sostenido y girando, de tal forma que encontremos menos cruces. En este caso ya no se nos cruza. Eso. Ya no se nos cruza ninguna línea blanca, por lo que se podría sacar en una sola capa. O el autorouter pues ya necesitaría menos esfuerzo para rutear nuestro circuito. Para rutear le damos en autorouter y le damos todo. Entonces aquí en autorouter, le damos autorouter todo, hay unas cosas que se llama edición de layer y edición pues de reglas de PCB, y aparece una cantidad de elementos que son cada regla. Por ejemplo, la regla del ancho de los cables, pues, de las vías, que habíamos dicho que la mínima era de 0.3 milímetros, y aquí de forma gráfica podemos ver pues cuál el mínimo de ancho es 0.3 y el máximo es 0.3, es decir que la línea que nos va a sacar es 0.3, pero yo puedo decir que el máximo de la línea sea de 0.8. Y también nos dice acá que va a utilizar dos capas, en top layer y bottom layer. Top layer para la capa superior y bottom layer para la capa inferior. Como esto no tiene elementos superficiales, pues solamente vamos a trabajar en la capa inferior.
pero eso de aquí no lo podemos deseleccionar. Esta es otra, prioridad de los elementos. Podemos decir que nuestra prioridad sea de bottom layer o de last layer. Por ejemplo, le damos clic acá y va a decir que lo primero que se encuentre lo hagan en top layer, y si algo se cruza lo hagan en bottom layer. Yo no quiero eso, quiero que la prioridad sea de bottom layer, y de segunda opción, cuando se cruza mucho, ya lo haga de top layer, es decir, la capa superior. Tipo de ruta, volvemos a ancho, ¿cierto? Tenemos el ancho y preferiblemente de 0.3 milímetros. Yo quiero que preferiblemente sea de 0.5 milímetros. En esta parte donde dice routing layer, es donde yo puedo quitar a top layer y decir que solamente trabaje con bottom layer. Regresemos al ancho de la línea, que nos cambia la condición de prioridad. Volvemos y la tomamos, ¿cierto? Routing layer, que solamente trabaje con bottom layer. Los ángulos que va a tomar, pues porque las líneas no pueden tener ángulos de 90 grados, porque crean una especie de antena, sino que van curviadas, y te dice aquí la dimensión mínima de esa curva y el grado que va a tener. Pues si sacamos una línea perpendicular como un círculo o un eje central, sería de 45 grados. Esta es la ruta de las vías. Las vías son para pasar de una capa inferior a una capa superior, y te dicen las dimensiones de estas vías, cuál es el máximo ancho o el mínimo ancho, y preferiblemente el ancho que se desea. Igualmente es para el espacio interno como para el externo, pero en este caso no necesitamos vías porque solamente vamos a trabajar en una sola capa. Y en Spa Solder dice el espacio que hay entre un polo a tierra y el pad de conexión. En este caso es de 0.1 milímetro, es demasiado pequeño. Vamos a ponerlo de 0.5 aunque sea. Aparecen dos, entonces vamos a tomar 2 de 0.5. Eso aquí es más solder, ¿cierto? Estos son los espacios para, en el polígono connector, son los espacios para conectar nuestro sistema a polvo a tierra. Es decir, polvo a tierra normalmente es masa, ¿cierto? Por eso se llama polvo a tierra. O sea, hay algunos elementos que en caso del regulador, que necesita conectarse a masa o a tierra, y entonces para conectarse a tierra no pasa una línea, sino que es todo el plano, y van conectados con estos elementos. En este caso son muy delgados, pongámosle de 0.3. Igualmente en la otra le damos 0.3. En este caso le damos a todas las reglas, le damos OK, porque estamos pues conforme con la regla. Entonces edición de layer, vertical y horizontal, pues que bottom era las líneas verticales y layer las líneas horizontales, pero como quitamos a layer, a top layer, solamente va a trabajar con bottom. Y ya teniendo claras las reglas, le damos autorouter. Cuando le damos autorouter, nuestro programa acá en el fondo se puede ver, ya terminó de rutear todo. Cerramos esta ventana y como vemos, todo lo ruteó en top layer. Como pueden ver, tanto las verticales como horizontales, porque solamente le dimos a ese elemento que nos ruteara todo. Y nos roteó pues muy bueno. El autorouter de Altium es efectivamente bueno.
Ahora vamos a hacer el polo a tierra y a conectar nuestros elementos. Para hacer un polo a tierra le damos en place y le damos en polígono. Y en polígono aparece pues reglas, otras reglas para hacer el polo a tierra, es decir, si quiere áreas, islas, pues o espacios muertos, o no quiere espacios muertos. La distancia nuevamente entre el polo a tierra y algún elemento dice que máximo es de 4 milímetros. El espacio entre elementos y elementos es de 1 milímetro, me parece muy pequeño. Pongámosle de 2. Y el nombre al cual vamos a conectar, ¿cierto? En este caso vamos a conectar a G. Entonces vamos a conectar a qué tipo de cable vamos a conectar. Bueno, en este caso no nos aparece el nombre GND, entonces tenemos que mirar acá qué tipo de nombre tiene este cable. Que va desde el 1, ¿cierto? Es decir, este cable, que el nombre tiene. Para mirar qué nombre tiene, nos acercamos con control y la ruedita del mouse y se llama Nexec, 2. Es decir, que ese nombre es nuestra masa. Hemos acercado NC2, NC1, raya 2. Entonces, please, polígono, NC1, subdiagonal 2, que es nuestra masa. Y le damos que no nos rodeen nuestros elementos. El nombre de esta línea lo vamos a llamar, o del polo a tierra lo llamaremos GND, y va a ser en la capa bottom layer, que es la azul, la de abajo. Por ejemplo, acá en la parte inferior se pueden ver bottom layer, líneas azules, top layer, rojas, ¿cierto? Capa superior, capa inferior. Y le damos OK. Disculpe que se nos cambió algunos patrones, por ejemplo, aquí era 2. Y le damos OK. Listo. Damos control, con la ruedita del mouse nos alejamos y como pueden ver, nuestro puntero quedó con una cruz. Esa cruz significa que tenemos que crear el espacio del polo a tierra. Le damos clic sin sostener, o sea, solamente un clic y lo soltamos. Vamos a creando el área del polo a tierra. Vamos a tomar el área que sea hasta acá. Volvemos, le damos clic. Igualmente como se hizo en el esquemático, vamos bajando. Nuevamente le damos clic. Ahí miramos cierto punto que es recto, ¿cierto? Y regresamos nuevamente. Cuando se hace el polo a tierra, como pueden ver, se hace un circulito donde iniciamos polo a tierra y le damos clic. Y enseguida le damos clic en clic derecho del mouse y nos aparece el polo a tierra, ¿cierto? Polo a tierra. Y aquí están las conexiones que tienen una distancia. Y como pueden ver, la masa o la línea que representaba la masa desapareció. ¿Por qué? Porque todo este plano es masa. Y como se puede observar aquí, cuando juntamos donde quedaba la línea, se puede ver claramente cómo pasa, cómo desaparece
a través del plano a tierra. Como hemos dicho, unas reglas, que era el plano a tierra, que era la conexión de la masa con la tierra, estas dos líneas que hemos cambiado, que le hemos puesto de 0.3 en las reglas. Igualmente acá, como pueden ver, tiene conexiones con la masa, con el polo a tierra, que hemos puesto de 0.3. Listo, le damos guardar. Seguiba esto para que practiquen o para sacar los Gerber para allá con una máquina lo entienda. Primero vamos a hacer una cosa, vamos a sacar unos Gerber para personas pues que no tengan la posibilidad de tener una máquina de prototipada o de algún tipo, sea 3D o sea de ácido, pueda sacar un tipo de Gerber que le permita con una plancha o por el método de plancha manual crear el circuito, ¿cierto? Entonces, para este caso, nos parados en PCB, no en esquemático, sino acá en PCB, le damos File, Fabricación, Output de salida, le damos Fabricación de F-Gerber, ¿cierto? Entonces aquí están los layers, qué layer baja, qué tipo de layer queremos, el drawing, apertura y avance. Listo. En este caso vamos a crear que los Gerber. Vamos a crearlos todos. Vamos a crear todos los Gerbers que se necesitan para que una máquina entienda el tipo de trabajo que tiene que hacer. En este caso vamos a seleccionar todo lo que sea top, lo vamos a seleccionar por plot. Tanto el internal, listo. Y todo lo que tengan bottom lo vamos a seleccionar por mirror. Inclusive los interplanes. Listo. Entonces aquí está bottom path, top path. Teniendo esto claro, damos en drawing, apertura de avance. Listo, y estos parámetros se pueden dejar así normalmente. Aparecen 1000, lo vamos a pasar a milímetros. Y ya que nos cambian las distancias a milímetros, y una vez teniendo esto le damos OK. Bueno, ahí cometí un error, ahí no seleccioné el Gerber de las vías, pero eso no es problema, porque simplemente le damos cerrar y no guardamos. Volvemos a crearlos. General, milímetro, vuelve y nos pregunta por los layers. Excepto los botones. Los botones sí van en el mirror.
y le damos OK. Me ha salido lo mismo. Vamos a darle PCB, File, Fabricación, Gerber, y solamente vamos a tomar, esto es para solamente hacer unas pruebas. En este caso, como es una sola capa, no hay mucho problema. Damos OK y esta vez sí nos aparece de la forma que queremos. Resulta que había que crear los Gerber así porque era una sola capa. Había que quitar las capas de top layer, las capas que tuvieran top, que son las capas superiores. Entonces, como no tenía capa superior, nos creaba un problema. Vamos a secar nuestra área de trabajo. Listo. Como pueden ver, ahí aparece nuestra área de trabajo, pero no tenemos los packs como deberían de ser. No lo guardamos. Damos y no lo guardamos. No. Damos clic izquierdo, close. ¿Desea guardar? No. File, fabricación, Gerber. Vamos OK. Para nuestro elemento con el de acá. Y ya, de esta forma ya hemos creado. Damos guardar y nos aparece en la misma carpeta. Damos guardar y guardar. Entonces de esta forma ya nos aparece nuestros dos circuitos, tanto el esquemático como el PCB, como la parte de los Gerbers, para que una máquina entienda pues el trabajo que tiene que hacer una máquina de prototipado. Bueno, no siendo más en esta parte, esta segunda parte que explica de forma pues breve el uso del esquemático y cómo pasarlo al PCB utilizando Altium Design. Espero que hayan sido de su agrado o que al menos hayan entendido lo más básico como para empezar, por decirlo así, empezar a fabricar sus circuitos pues, solos, como decimos acá en Colombia, cacharrear. Listo. Entonces, esto es todo por ahora.